Buenos días, ya casi tardes para allá. Mi nombre es Sergio Jiménez, para quien no me conozca, soy analista especializado en administración electrónica y estoy encantado de coordinar o de un poco moderar. La verdad es que espero tener muy poco trabajo porque tenemos unos ponentes realmente estupendos, lo hemos estado viendo aquí en la sesión de calentamiento, sobre la estrategia de datos para gobernar todo este tema de los fondos europeos de reconstrucción y resiliencia. La idea de este taller, de esta mesa redonda, es que la gente que asista, que lo vea, salga con al menos un pequeño mapa mental de qué hacer, qué no hacer, cuáles son los principales retos, dónde poner atención antes de dar el primer paso. Porque todo este tema de las estrategias de datos es el tipo de cosas que cuando cometes un pequeño error al principio lo acabas arrastrando y acaba generando bastantes quebraderos de cabeza, ¿no? Y un poco la idea es eso, que no tengamos que decir, como decía un vendedor de mi pueblo, si volvieran a hacer sabiéndolo sabido, pues esto, ¿no? Un poco tener clara la idea de qué es lo que tenemos que saber antes de empezar. ¿A quién tengo aquí conmigo a través de Zoom para tratar estos temas? Pues en primer lugar tengo a José Domingo Martínez Valencia, que es de la Diputación de Valencia. Seguro que nunca le han hecho este tipo de comentarios. Trabaja en la Unidad de Cohesión Territorial y de Proyectos Europeos, centrado en servicios innovadores y sostenibles. Tengo también a Antonio García Vázquez, que es gerente de Pixa, que es una empresa informática de la Diputación de Cádiz, con un perfil muy técnico, pero también muy volcado a dar soporte a negocio, a precisamente esta complicada relación siempre entre gobiernos intermediarios, como lo llama el profesor Manuel Zafra, y los municipios, ¿no? De todo tipo, de toda índole, con casuísticas muy variadas. También tengo a Javier de la Torre, Senior Big Data y Cloud Architect en Oracle, que junto con Paula Simonian, que es Solution Engineer y especialista en GDPR, en RGPD para localizado en España, con una importante experiencia en temas de seguridad y compliance en sector público y demás, pues un poco la idea es esto, ¿no? Es hacer un diálogo más o menos fluido, más fluido que esta presentación, acerca de qué podemos plantear o qué tenemos que tener en cuenta antes de empezar con esta cuestión de la estrategia de datos, ¿no? De los fondos de reconstrucción. Bien, mi primera pregunta, o querría empezar un poco por el principio, quizás antes del principio, ¿no? Y quiero hablar precisamente de la cohesión territorial y de la experiencia de la gestión de proyectos europeos con José Domingo, ¿no? Y la cuestión es, ¿qué papel, qué desafíos, qué retos, qué cuestiones, desde tu experiencia, en la Diputación y comparando, hablando con otras gentes de gobierno y demás, ¿qué retos crees que plantea estos nuevos fondos para la coordinación y qué oportunidades y cuestiones dejan entreabiertas la arquitectura de datos o el uso de los datos en estos desafíos? Así que vamos adelante, José Domingo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Sergio, por tu presentación. Gracias por tu pregunta. Gracias a la Diputación de Córdoba y al Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública. Y voy a intentar responder de manera breve al planteamiento que nos ha realizado. Gracias también, evidentemente, por invitar a la Diputación, por pensar que podemos aportar algo positivo a esta magnífica jornada. Me gustaría primero enlazar el concepto de la innovación al servicio fundamentalmente de mejor. La innovación nos tiene que servir a todos para mejorar, evidentemente, la calidad de vida de nuestra ciudadanía, de las personas que habitan en el territorio. Por lo tanto, también tiene que contribuir al desarrollo sostenible e innovador de los territorios. Y para desarrollar
iniciativas innovadoras susceptibles de captar fondos europeos, que ese es el objetivo fundamental de este servicio en cuanto al asesoramiento a los 265 municipios que tiene la provincia de Valencia. Es evidente que tenemos que conocer el entorno, tenemos que conocer los recursos que hay en el entorno, tenemos que conocer a los actores que trabajan activamente en el entorno y, por lo tanto, necesitamos saber qué piensan y qué es lo que necesitan para poder construir una idea en torno a la que plantear cualquier tipo de proyecto. Y es ahí donde nos encontramos con el problema de recoger esa información de lo que piensan los actores y de recoger la información que hay en el territorio para construir una iniciativa, un proyecto para captar fondos europeos. Si me permitís, yo creo que más que gestionar los nuevos fondos, lo que deberíamos preocuparnos al principio es de cómo plantearnos tener estructuras que nos permitan recoger la información del territorio, como les decía, y poder definir algún modelo de iniciativa, algún modelo de proyecto que nos permita estar siempre en alerta para poder optar con garantía de éxito a cualquier línea de financiación que surja desde la Comisión Europea. Bien sean los nuevos fondos estructurales, bien sea el Fondo de Regeneración y de Recuperación, bien sean los fondos de resiliencia como se ha puesto de manifiesto últimamente, porque si no vamos a caer en la idea de que hay mucho dinero para gestionar y no vamos a saber cómo llegar hasta ello, ¿no? Porque no vamos a tener esa información, esos datos del territorio que nos ayuden a construir una verdadera iniciativa susceptible, como decía, de captar fondos europeos. El otro día oía a un comisario decir que no va a faltar dinero, que lo que van a faltar son ideas, y eso duele. Cuando te plantean que dinero hay, que la Comisión Europea tiene dinero, pero que los territorios lo que tienen que hacer es ser capaces de construir verdaderas iniciativas integradas, integradoras e integrales en los territorios y que con ellas contribuyan, como decía, a su gestión. El manejar esa información, el transferir la información, es decir, el convertir los datos en algo útil, en algo que nos aporte valor para construir ese territorio y esa cohesión territorial, es una de las inquietudes que esta Diputación pues considera fundamental y por eso trabaja con los ayuntamientos. Porque, os pongo un ejemplo, hace muy poquito el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico lanzó una convocatoria abierta, que está abierta, por cierto, hasta el 23 de diciembre de este año, un manifiesto de interés que le han denominado, para recoger iniciativas y propuestas de aquellos actores que pudieran desarrollar iniciativas innovadoras en los territorios de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Claro, ¿cómo llega esta información a estas empresas? ¿Hay alguna plataforma digital? ¿Hay alguna herramienta única que transfiera esta información? ¿Recogemos toda la información de las redes sociales, la gestionamos y la lanzamos a estos territorios y a las empresas en territorios que están alejadas de esos focos, de esos polos de atracción innovadora y tecnológica y en las grandes ciudades? Es decir, ¿cómo gestionamos toda esta información? Nosotros desde Diputación, como decía, estamos muy preocupados por este tema y lo que estamos iniciando ahora es un proceso y contactando con empresas que están trabajando el concepto de la inteligencia competitiva a nivel empresa y lo queremos convertir en inteligencia competitiva a nivel territorio para homogeneizar toda la información que hay. Ya sé que es difícil homogeneizar la información, pero lo que no podemos es caer permanentemente en el método tan utilizado en este país, que es el ATP-ATM, que llamo yo, que es el aquí te pillo, aquí te mato. Cualquier cosa que se publique de la Comisión Europea, yo me presento, con o sin garantías de éxito, con o sin conocimiento de las necesidades reales que tiene el territorio y, por lo tanto, me lanzo a una búsqueda, muchas veces estéril, de financiación sin grandes éxitos. Lo dejo aquí, prefiero responder luego a alguna pregunta si los asistentes tienen interés en conocer algo más, pero, en resumen, hay que gestionar los fondos europeos con información y esa información nos la tiene que dar un verdadero tratamiento de los datos que hoy por hoy todavía creo que nos queda bastante recorrido para optimizar toda la información que, como decía antes, bien en redes sociales o bien en modelos de participación y otro tipo de estructuras, ya se tiene y se debería contar con él.
pero sin esa participación, sin esa recogida de datos de necesidades, no podremos construir verdaderos proyectos innovadores que sean susceptibles de captar fondos europeos y, por lo tanto, todos esos fondos que hay por aquí que llegarán en el nuevo marco plurianual, los fondos del Next Generation, no llegaremos a ellos. Y no será por falta de información, que la hay, será por falta de gestión de la información y de los datos útiles que esa información nos debe aportar a los territorios. Bueno, pues una reflexión más que profunda y detallada, quizás no todo lo optimista que nos gustaría, al menos en tiempo actual. Pero bueno, Paula, Javier, vosotros, desde vuestra experiencia tanto de integrar datos heterogéneos de diversas fuentes como de su reutilización y su proyección a lo largo del ciclo de vida, ¿qué cuestiones creéis que hay que tener en cuenta? ¿Qué minas hay que evitar pisar? ¿Qué ideas pueden facilitar esta transición? ¿Qué habría que tener en mente? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada de participar con estas personas. Yo creo que desde el principio lo que nos tenemos que plantear es de dónde, o sea, hay que plantearse el proyecto desde el principio. Primero, ¿de dónde vamos a sacar los datos? O sea, ¿cuáles son los orígenes de los datos? ¿Y qué queremos hacer con esos datos? Porque la calidad de los datos que tengamos va a tener que ver mucho con qué es lo que necesitemos usar o qué información necesitemos sacar de esos datos. Entonces, plantearnos primero qué es lo que voy a buscar para poder ver cuál sería la mejor recolección de los datos. Y como muy buena práctica desde el principio, contar con una plataforma tecnológica que me permita hacer un seguimiento de eso desde el inicio, desde la recolección del dato, qué tipo de recolección del dato tengo, qué tipo de tratamiento del dato voy a hacer, que me permita auditar ese tratamiento del dato y poder generar métodos y procedimientos nuevos para poder sacar incluso más información o mejores conclusiones en base a los datos que ya tengo recabados. Como decía José Domingo, una cosa muy importante es que hoy en día, al menos con la experiencia, las experiencias que vengo teniendo es que las fuentes de datos son muy heterogéneas. Y a veces incluso el mismo dato, el mismo tipo de dato en diferentes organizaciones públicas, la recolección de ese dato es muy heterogénea, se recolectan de maneras diferentes, se guardan de maneras diferentes y tal vez una de las cosas que tiene que tendría un gran impacto positivo es poder unificar este tipo de recolección de datos y poder compartirlo incluso entre diferentes organizaciones. Yo creo que eso sería un punto por donde empezar. A mí me gustaría, bueno, gracias por la presentación, Sergio. A mí sí me gustaría remarcar lo que ha dicho tanto José Domingo como Paola. José Domingo ha hecho algo muy interesante porque ha empezado hablando con innovación, de nuevos proyectos, nuevas ideas que están saliendo. Pero, sin embargo, está en un proyecto de homogeneización que serán casi como los pilares. Al principio se pueden ser hasta términos contradictorios, ¿no? Estamos hablando de innovación, pero sin embargo estamos hablando de a ver qué es lo que tengo y cómo lo pongo, es decir, los cimientos. Cuando hablamos también de innovación, significa que a lo mejor queremos correr antes de empezar a andar. Creo que lo que dice José Domingo es muy interesante, es decir, yo necesito tener los datos bien estructurados, qué es lo que tengo, una base, unos cimientos sólidos para a partir de ahí poder empezar a crecer, para pedir subvenciones, para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto aquí un poco remarcar lo que estaba diciendo Paola, necesitamos una buena base de información, que haya una cierta homogenización del dato para poder acceder a él y que esté accesible, ¿no? Creo que ha sido, para empezar, esa contradicción, pero que me ha parecido muy interesante, ¿no?, para abrir el taller. Bueno, la verdad es que nos quedamos aquí en un primer momento con la necesidad de integrar, con tener una estrategia de dónde vamos a sacar los datos y de darles una utilidad. La cuestión es que muchas veces, yo al menos desde mi experiencia, te encuentras con la situación de que cuando estás a mitad de trabajar los datos, te acuerdas de ese dato estupendo que habría sido estupendo tenerlo desde el principio y que ya difícilmente o lo tienes que detraer o suponer o que capturar incluso cuando no tienes mucho control. No sé si tenéis alguna idea vosotros de cómo afrontar esto,
pequeño almacén de datos ve o qué planteamiento tenéis para estas situaciones, porque a mí no deja de pasarme, ¿no? Que a mitad de estar así te encuentras que quizás este dato es el que me está faltando para que la mesa deje de cojear. Sí. Por eso lo que mencionaba de la planificación antes de los datos. Primero, plantearme es, ¿qué datos voy a necesitar? Y en base a eso lo que se pueden hacer, o sea, podemos generar desde la tecnología los modelos directamente o sea, los modelos que me muestren qué datos tengo que poner adentro de eso, adentro de ese modelo, adentro de ese motorcito, para poder sacar determinadas conclusiones. Es como ir para atrás, o sea, ¿cuál es la información que quiero tener al final? Esta. Bueno, ¿cuáles son los parámetros o las variables con las cuales tengo que alimentar este modelo para poder llegar para poder llegar a tener conclusiones sobre este aspecto? Y ahí los datos son datos bastante variados, entonces va a depender de cada una de las cosas con las que nos enfrentemos. Así que si tenemos datos que vienen, por ejemplo, de dispositivos, que estamos tomando datos, o sea, de dispositivos conectados a Internet, por ejemplo, que pueden ser cosas que midan flujos o si son datos que vienen de ciudadanos, si son datos que estamos recolectando de redes sociales, si son datos que estamos recolectando de plataformas gubernamentales. O sea, primero conocer, creo que lo principal es eso, es sentarme a pensar el proyecto y conocer qué es lo que qué información quiero sacar de acá. Y ahí ver sobre qué datos, o sea, qué datos hay que relevar. Y para guardar esos datos, para mí es fundamental que contemos con plataformas, con bases de datos que se puedan, si bien territorializar para cada sector, que también se puedan consolidar y unificar para que hablen un mismo lenguaje y que estos datos se puedan intercambiar y se puedan asociar en los casos necesarios, ¿no? O sea, tener plataformas que me permitan tener lenguaje universal y estandarizado, ¿sí? Independientemente de la homogeneización de los datos per se. Yo sí recogiendo un poco la pregunta de Sergio, ante la duda de que se nos pueda haber olvidado guardar algún dato que nos pueda servir, la solución sería guardarlo todo. Es decir, muchas veces desaprovechamos la oportunidad de guardar datos que forman parte de documentos y que bueno, que ahí siempre que haya de alguna manera un dato mínimamente útil que sirva para construir una foto a través de un documento en ese momento, pues todo eso debemos de guardarlo. Y después ya veremos cómo ordenarlo, ¿no? Es decir, la captura de datos tiene que ser una de las piezas fundamentales. Sin datos no estamos hablando evidentemente de nada, ¿no? Y luego, bueno, esa dimensión también de que, bueno, que a través de una planificación de los datos y evidentemente el establecimiento de unos indicadores de impacto, porque todos los proyectos deberían de incorporarlos. Es decir, todo eso debemos tenerlo en cuenta desde el principio, porque además, entre otras cosas, este tipo de actuaciones que van a impactar con toda seguridad en el territorio, debemos de ser capaces después de explotarlo y de alguna manera que sirva también para rendir cuentas de lo que se hace, para ponerlo a disposición de los agentes del sector infomediario, de la reutilización, y además también cuantificar con toda seguridad la contribución de todos esos impactos, esos indicadores, desde el punto de vista del alineamiento con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, cómo impacta todas estas inversiones, todos estos proyectos en estas cuestiones. Y para eso hay que tener claro que debemos tener una orientación, una cultura de mimar el dato, de ser en todo momento muy celosos de capturarlo ordenadamente, de relacionarlos con datos normalizados. Por ejemplo, en el caso de lo que ocurre en los municipios, bueno, pues usar datos normalizados de los municipios, del código postal,
la información que está en el INE relacionada con la población. Y después, a partir de ahí, nos va a ser mucho más fácil incorporar datos asociados a esos organismos. Entonces, bueno, se abre siempre esa oportunidad de ir creciendo en esos modelos de datos y realmente después se pueda, de alguna manera, ver o monitorizar todo lo que ha ocurrido en un territorio, ¿no? O los impactos. En ese sentido, también Paola lo comentaba un poco antes de que entráramos. Bueno, es verdad que debemos, de alguna manera, monitorizar todo el proceso de la actuación, desde el inicio, la planificación de los datos, la captura y luego todos esos procesos que van a ir dejando registros y datos que seamos capaces de tratarlo y de que nos sirva verdaderamente para el cumplimiento también de los objetivos y después dar cuenta de los impactos, porque lo que está claro es que con todas estas inversiones, todo esto, esta disponibilidad digamos, para poner en pie proyectos, evidentemente todo va a haber que después justificarlo y después va a haber que comunicarlo, y para todo eso tenemos que, en fin, ya os digo, tener ese celo por guardar los datos, y ya vendrá alguien que después le saque partido, ¿no? Al menos nuestra obligación como administración pública es guardarlo y evidentemente caminar hacia un análisis avanzado de esa información, de esos datos, que nos ayude primero a construir los proyectos y después a monitorizarlos, y además en tiempo real, diría, tanto para la propia administración como para la ciudadanía. José Domingo había pedido la palabra, supongo que para hablar algo de la gobernanza o de la rendición. Adelante, José Domingo. Sí, gracias, Sergio. He pedido la palabra sobre todo porque dos cosas que han dicho los compañeros y que me gustaría remarcar. La importancia del impacto, de lo que aportan las políticas públicas al territorio, es decir, del valor que aportan, ¿no? Y esto que ha marcado Antonio. Es una de las cosas que más estamos trabajando desde el área de cohesión territorial y proyectos europeos de Diputación de Valencia con los municipios, porque bueno, si analizas la evaluación, por ejemplo, de las convocatorias de los proyectos EDUSI, que son proyectos, como bien sabéis, de desarrollo urbano, sostenible e integrador, la principal problemática con la que se encontraban los técnicos a la hora de redactar un proyecto EDUSI era definir los impactos del proyecto. Es decir, qué iba a aportar el proyecto en el territorio, qué valor iba a aportar. La descripción de impactos no estamos acostumbrados, estamos muy acostumbrados a describir productos. Hemos atendido a tantas personas, han dado de alta no sé cuántos autónomos, pero ¿cómo, no? ¿Cómo impacta eso en nuestro territorio a medio y a largo plazo, y cómo cambia la estructura del territorio y mejora la calidad de vida? Entonces, en ese sentido sí que estamos haciendo una labor de intentar asesorar a todas las personas que participan en proyectos europeos a la importancia de medir el impacto. Y como decíamos, es imposible medir el impacto del territorio si no tenemos los datos suficientes, con los actores esenciales, donde compartamos toda la información y donde todos tengamos claro cuál es el problema que queremos solucionar y, por lo tanto, el objetivo al que nos queremos dirigir. Y luego lo que ha comentado Paola y Javier, me gustaría deciros que es una realidad. Generalitat Valenciana acaba de publicar un mapa de geolocalización de todos los programas operativos que se han recibido en esta comunidad autónoma, y a través de los modelos de gestión compartida de la Comisión Europea se ponen en marcha tanto programas operativos del Fondo Social Europeo como programas operativos del FEDER. Pero ¿a quién le llega esa información, ¿no? ¿Y cómo se distribuye esa información? Porque por otro lado tenemos herramientas como la que tiene EASME, la Comisión Europea, para poner en un mapa todas aquellas empresas que han recibido ayudas de la Comisión Europea como iniciativas innovadoras y han desarrollado algún proceso de investigación, de desarrollo y de innovación aplicada. Todo eso es una información muy importante que podría estar al alcance de los que diseñan políticas en el territorio, pero que no llega, y además son herramientas que no se hablan, ¿no? Y para dejar un matiz positivo, después de cierto comentario de nuestro querido moderador de quizá no soy todo optimista, bueno, simplemente decir
que a veces es posible, ¿eh? Diputación de Valencia con Generalitat Valenciana, con la Dirección General de Emprendimiento, hemos puesto en marcha, después de oír durante muchos años, evidentemente, la necesidad de los actores en el ecosistema emprendedor, hemos puesto en marcha una plataforma única, con una única entrada y una única salida. Es la iniciativa JAM, que ha puesto en marcha la Dirección General de Emprendimiento, y esta plataforma es la gran estrella para poner en común toda la información y todos los recursos de los actores del ecosistema emprendedor. Como decía, una única entrada de una persona o un grupo promotor para desarrollar una iniciativa emprendedora y una única salida cuando esa iniciativa se ha puesto en marcha, se consolida y se mentoriza, ¿no? Y durante todo el camino la información va a ser compartida, tanto en qué situación se encuentra el usuario, como qué servicios especializados están ofreciendo los actores del ecosistema, y toda la información va a ser compartida para que el itinerario sea único y que los actores del ecosistema reciban todos la misma información. O sea que a veces es posible. Ha costado años de complejidad de herramientas que ya existían, de cómo integrarlas, pero bueno, a veces las cosas suelen acabar bien. Gracias. Pues estupendo, porque se trata de no amargarle el desayuno, vamos, o el aperitivo a nadie. Paula, Javier, una cosa muy interesante que a mí siempre me ha gustado mucho del análisis del impacto de las políticas es precisamente que los impactos muchas veces son, la gracia de medirlos es medir datos que no directamente no son capturables, sino que son resultado o bien de una transformación de un estudio de otros datos derivados, o bien que son datos que simplemente aparecen lo que suele llamar datos oscuros o lo que sea, que no son aportados explícitamente por los usuarios y demás, ¿no? Y en eso sí que el valor que aporta el sector de la consultoría, del sector privado, muchas veces es interesante, porque en el sector público no estamos o no se está muy acostumbrado a explotar este tipo de lógicas o de inteligencia. ¿Qué balance creéis que hay, por un lado, como bien señalaba Antonio, de tener una visión omnicomprensiva de los datos, y qué importancia tiene eso para luego poder generar un estudio de impacto a partir de inferir datos que pueden ser definitivos a la hora de medir precisamente esos impactos que no son tan explícitos como quisiéramos? Sí, yo creo que aquí hay, muy interesante la pregunta, yo creo que hay dos caras de la misma moneda, y es importante, por ejemplo, a lo que hacen a nivel privado es, como también se han comentado anteriormente, es poder guardar todos los datos. Normalmente se sigue una estrategia tipo embudo, es decir, yo tengo una estrategia tipo embudo y al principio puedo guardar todos los datos en bruto, tal y como vienen, y luego, conforme me acerco ya más estrecha del embudo, es la parte final donde se puede consumir, se puede consultar, donde tengo los datos modificados. Entonces, es una buena estrategia en el sentido de que siempre tengo los datos originales, yo puedo tener esa transición, cómo ha ido esa auditoría de cómo han sido transformados, y poder consultarlos, el histórico, o hacer nuevas hipótesis o nuevos impactos cuando sean necesarios. También, para la otra parte de la cara de la moneda, yo creo que también es muy interesante, cuando hablamos de toda esta estrategia del dato, todas estas transformaciones, que se comenta que se suelen tardar hasta años a hacer todo este procedimiento, seguramente alguien o muchos de los asistentes dirán, ¿por dónde empiezo? Y yo quizá una sugerencia, aparte de guardar todos los datos que sean posibles, como se han comentado, es que existe un concepto que se llama como el catálogo de datos. Es decir, yo a lo mejor tengo un repositorio muy disperso, tengo que pensar tranquilamente cómo lo organizo, qué impacto va a tener, y eso me puede llevar años o meses de estudio. Pero si yo por lo menos soy capaz de tener en una herramienta unificada dónde está cada dato y con qué interactúa ese dato, a lo mejor a mí ya sé que si necesito hacer algún estudio, ya sé dónde están. Ya veré cómo los mezclo, ya veré qué pinta tiene el futuro. Pero quizá como punto inicial, creo que es una buena iniciativa el llevar a estas dos caras de la moneda, como digo yo, la estrategia en embudo y ese catálogo de datos. Por agregar algo a lo que dice mi compañero Javier, otra cosa muy importante de esto de catalogar los datos y mantener los datos es que no solamente me va a servir para evaluar algo en la actualidad, sino que me va a permitir poder generar modelos predictivos para, de una manera proactiva, poder visibilizar necesidades que, si bien no tenemos hoy, vamos a tener mañana, vamos a tener el año que viene, vamos a tener
en un tiempo en el futuro. Y eso nos permitiría también poder plantear estrategias con cierta antelación, justamente para poder recurrir a fondos europeos, para poder solicitar presupuestos, porque ya estoy encaminado, ya sé a dónde voy a tener que apuntar en los próximos años, y esto me lo permiten los datos, o sea, el poder guardarlos y poder catalogarlos, saber dónde están, saber de qué van, y poder tener trazabilidad también sobre estos datos, que eso es muy importante, me va a permitir poder generar estos modelos para poder adelantarme a hacer predicciones y poder resolver las cuestiones en mejores tiempos y de mejores maneras. Yo coincido totalmente con lo que comentáis y es verdad que, bueno, lo principal o como se suele decir, el dato es el petróleo, digamos, de esta era digital que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero que es verdad que tenemos que almacenarlo, evidentemente, pero después a través de otras tecnologías ya explotarlo, consumirlo y ponerlos en valor, ¿no? Bien inicialmente con técnicas vinculadas a lo que tradicionalmente se ha considerado como inteligencia de negocio, pero a partir de ahí incorporar ya nuevas tecnologías a través de infraestructuras y tratamiento y procesos de Big Data, y en el futuro, como saben la gente de Oracle, pues se plantean un montón de cosas relacionadas con el Machine Learning y con otro tipo de tecnología que va a permitir lo que comentaba Paola, ¿no? Predecir o programar actuaciones automáticas y de ciertas cosas, ¿no? Pero que realmente eso, vemos que, o lo que vemos desde la Diputación de Cádiz, es que con carácter general hay un planteamiento muy pobre a la hora de eso, de tener esa ambición por gestionar datos, y esa poca ambición o poco conocimiento de las oportunidades que se brinda y todo lo que se abre delante de nosotros si tuviéramos datos estructurados y organizados de las cosas, pues evidentemente, en fin, todo iría más rápido, iría mejor, ¿no? Y yo, vamos, por no repetir un poco lo que han comentado los compañeros, yo sí que le veo bastante valor a la información georreferenciada, es decir, el dato georreferenciado y de todo lo que, en fin, está relacionado con las inversiones, con los proyectos, con la compra pública de bienes. Y veo que eso que tampoco se suele hacer, ¿no? Es decir, todas las diputaciones, todas las administraciones deben o deberían de intentar dotarse de un sistema de información geográfica común en el que cargar ahí todos los datos georreferenciados en el territorio, para primero tener un inventario realmente de todo de todos esos objetos que se han pagado con dinero público, y segundo porque se abre un mundo también de oportunidades para la reutilización de los mismos, aparte de tener ese inventario y tenerlos controlados. Pero fijaros cuando empecemos de verdad a implantar proyectos de sensorización de todo, ¿no? En fin, que ya hay algunos proyectos que se van materializando, y concretamente en Cádiz que tenemos un proyecto, digamos, orientado a sensorizar prácticamente todas las provincias a la hora de conteo de personas y demás, relacionado con el proyecto de destino turístico inteligente que tenemos conseguido de Red.es. Pues bueno, ahí vamos a empezar a generar un montón de datos, esos sensores tienen que estar controlados, y en definitiva lo que quiero comentar también, hombre, es que en ese celo por tener datos de las cosas también se debería de tratar de incorporar en los procesos de licitación y demás, que los adjudicadores entregaran las cosas a través de también, vamos, si no son sensores que ya de por sí emitirán su geolocalización y que permitirán saber si están vivos o no, o si lo han robado, o si le ha caído algo encima. Pero, hombre, que los licitadores entreguen ficheros estructurados con la información geolocalizada de todas esas cosas, ¿no? Y ahí también yo creo que se abre una oportunidad para rendir cuenta y para reutilización de todo lo que se invierte con dinero público, y bueno, plantea también un escenario de futuro de reutilización de la información increíble, ¿no?